Felices de acompañarnos hoy día. Mi nombre es Fernanda Wille, lidero el área de estudios y compensaciones de materia hace ya 6 años y tengo el gusto de estar acá con Laura, quien nos va a estar acompañando en esta presentación sobre cómo construir modelos de compensación más atractivos para retener el talento. Así que te cedo la palabra, Lau, para que podamos partir en esta linda presentación. Gracias Fernanda y gracias Cas por la introducción y por la invitación a este espacio. Nos encanta estar acá hoy con ustedes. Como decía Cas, nosotros también somos empresa B, muy orgullosa de poder apoyar el movimiento en todos los países donde hacemos parte, en Perú, en Colombia, en Argentina y en México. Mi nombre es Laura Giraldo, gerente comercial de Materia. Hace ya 4 años hago parte del equipo de Materia y como Carlos mencionaba, en Materia somos aliados estratégicos en talento para organizaciones que están transformando el mundo. Y hoy el espacio que vamos a trabajar y a compartir con ustedes es cómo construir modelos de compensación más atractivos y sostenibles que nos permitan retener el talento. Una necesidad que desde Materia también venimos viendo que es cada vez más urgente en nuestro contexto actual. Entonces, contarles un poco rápidamente de materia. Nuestro propósito parte de entender el talento desde una perspectiva humana, apoyada en datos, tecnología y con un enfoque global. Y en esa línea venimos en los últimos 10 años acompañando organizaciones con procesos de headhunting, consultoría, benchmarks salariales y estudios que nos permiten construir estructuras justas y estratégicas para nuestros equipos. Por eso hoy venimos desde el área de estudios y de compensaciones que está liderando Fernanda a contarles un poquito más de cómo pueden construir eso dentro de sus organizaciones. Entonces, vamos a estar hablando hoy de varios temas. La agenda va a estar dividida en dos bloques. Primero vamos a hablar del contexto actual de compensaciones y por qué es clave desarrollar una estructura salarial. Y luego Fernanda nos llevará a un análisis un poco más técnico y práctico, donde la idea es que vamos a dejar un espacio final para responder cualquier pregunta que tengan. Entonces, por favor, siéntanse libres de escribir en el chat o ir anotando por ahí cualquier pregunta o comentario que tengan para hacernos al final del espacio, que la idea es que podamos aportarles un montón, no solo desde lo que trajimos a compartirles, para compartirles, perdón, sino también que esto pueda ser un diálogo y podamos responder cualquier duda que tengan, que esté en nuestro alcance. Entonces, con eso, la primera parte que queríamos tocar es, bueno, ¿por qué es importante hablar hoy de compensaciones? Sabemos que atraer y retener talento ya no se trata solamente de ofrecer un salario competitivo. Hay factores más estructurales en temas sociales, tecnológicos, de temas incluso geopolíticos o culturales que están cambiando las reglas del juego, desde trabajo remoto hasta expectativas generacionales. Por eso es que hoy más que nunca necesitamos tener un enfoque en compensaciones que sea mucho más estratégico y que nos permita cuidar el talento que ya tenemos, ofrecer esquemas de compensaciones que sean justos y que nos permitan tener equidad interna y también que sean equitativos, competitivos de manera externa y que al final nos ayude a traer también ese nuevo talento a la organización. Entonces, por eso creemos, y lo conversábamos con casi el equipo de Sistema B, que este es un tema muy relevante para el ecosistema de empresas B y el ecosistema que viene acompañando materia. Entonces, ¿en qué contexto nos estamos moviendo hoy? ¿Cuáles son esos desafíos y tendencias que estamos viendo a nivel global, que nos hacen tener que tomar decisiones distintas desde el enfoque de compensaciones y beneficios? Entonces, primero, hay una tensión muy marcada entre lo que quieren las personas y lo que están proponiendo las empresas en temas de trabajo remoto y modelos de trabajo híbridos. Cerca del 80% de los profesionales están valorando la flexibilidad como uno de los beneficios más importantes. Incluso la semana pasada que tuvimos un espacio en la UNAM, en la Universidad Nacional de acá de México, en una clase que acompañamos, preguntábamos a un grupo de más o menos unos 30 estudiantes qué modelo de trabajo les gustaría en los próximos 6 meses que van a salir a buscar su primer trabajo. Y el 80% respondió que le gustaría algo más híbrido o remoto. Y ya la presencialidad era casi que un
10, 8% los que se estaban inclinando 100% por presencialidad. Entonces, en materia también, no solamente en ese ejemplo, sino en todos los roles que estamos manejando, en los contextos que hemos visto cómo ese factor es uno de los mejor evaluados también por los colaboradores cuando hablan de retención y de por qué se quedan en algunas empresas. Entonces, eso es uno de los beneficios más valorados. El segundo beneficio también, o la segunda tendencia, es la tecnología y digitalización. La inteligencia artificial, desde el año pasado estamos viendo cómo está transformando los procesos de selección y al mismo tiempo está generando otros desafíos nuevos que nos está generando tal vez sesgos en los procesos, despersonalización y una necesidad también urgente de capacitar a nuestros equipos desde los áreas de talento para no quedarnos atrás. No la veo conmigo. Perdona, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Gracias. Y la necesidad urgente de capacitar a nuestros equipos para no quedarnos atrás en estas nuevas habilidades que nos está pidiendo el mundo con estas nuevas herramientas que están saliendo. Adicionalmente, hay una nueva tendencia también que estas mismas nuevas tecnologías nos están empujando cada vez más, que es el upskilling y el reskilling. Y aquí es importante hacer una distinción clara, que el upskilling es poder especializarnos cada vez más dentro de nuestros roles o profundizar en algo que ya hacemos bien, mientras que el reskilling puede ser algo más desafiante porque es formarnos en algo completamente nuevo de lo que veníamos haciendo en los últimos años. Ambas habilidades van a ser claves para los próximos años, donde el 50% de los colaboradores van a necesitar ese reskilling o esa recapacitación. Y muchas organizaciones en Latinoamérica van a tener que invertir en reskilling para no perder talento frente a esa automatización que ya es inminente. Adicionalmente, hay otro tema muy clave dentro de este contexto de compensación y beneficios, que es el tema de incrementos salariales. Los niveles de inflación que está enfrentando Latinoamérica en este momento está obligando a las empresas a revisar sus estructuras salariales con más frecuencia. Ya los ajustes salariales basados en inflación anualmente ya no son suficientes. Muchas organizaciones están teniendo que revisar de manera trimestral o semestral para poder cuidar el poder adquisitivo de sus equipos. Entonces, mientras que antes se hacían incrementos basados simplemente en el nivel de inflación, ya eso no está siendo competitivo porque realmente la inflación se está moviendo a velocidades mucho más distintas en Latinoamérica. Otra tendencia también que llegó para quedarse desde hace un par de años es el bienestar y el tema de salud mental. No es una moda, es una necesidad. Y el 80% de las organizaciones con las que ya venimos trabajando y hemos levantado data en los últimos años ya tienen programas de bienestar y flexibilidad. Y eso pesa un montón como beneficio extra al momento de una persona decidir si se queda o se va de una organización. Adicionalmente, todo el tema de diversidad e inclusión, que ahorita también con todas las discusiones que están pasando a nivel geopolítico, hay un montón de debates de qué tanto se está afectando las áreas de diversidad e inclusión a nivel corporativo, pero desde materia acabamos de cerrar un estudio con datos en empresas mexicanas donde encontramos todavía una brecha salarial de hasta 25% entre hombres y mujeres, por lo que la diversidad e inclusión sigue siendo una deuda pendiente, pero también una oportunidad que tenemos para seguir generando impacto real en el ecosistema. Entonces, con este contexto en el que nos estamos moviendo, a nivel global y a nivel LATAM, aquí la idea es, bueno, ¿por qué es importante entonces para mi organización construir una escala y una estructura salarial? La estructura salarial es una herramienta que de manera estratégica nos puede ayudar a alinear esa equidad interna con la competitividad externa. Por eso cuando un colaborador dentro de sus equipos percibe que su salario es justo, no solamente decide quedarse, sino que también se compromete mucho más. Y cuando el mercado hacia afuera también ve que tú como organización estás pagando bien, atraes también mejor talento que está interesado en una organización que tenga un propósito, pero que al mismo tiempo me permita tener una calidad de vida en la que puedo también vivir de la mejor manera. Tener una estructura salarial es la única forma de lograr equidad interna y competitividad externa.
Y por eso cuando hay una percepción de equidad, la gente se nos queda dentro de las organizaciones. Por eso es importante que veamos este tema no solamente como algo técnico, sino también como algo emocional. Cuando alguien percibe que su salario es justo, y además percibe que la empresa le explica de manera clara por qué estás ganando lo que estás ganando, cambiamos la conversación a una conversación más transparente y donde permitimos que se abran otro tipo de discusiones para que las personas que se queden se sientan valoradas y entiendan que el proceso de compensación es justo. Entonces, ¿cuál es el modelo de trabajo para empezar a construir esos esquemas, esas estructuras salariales y de compensaciones? Aquí vemos una estructura de compensaciones que está bien diseñada y que parte como de 3 pilares. Tener descripciones de puesto claras, una evaluación objetiva de los cargos y unos datos de mercado confiables. Esto nos permite construir como bandas salariales que sean coherentes con la realidad que tenemos en la organización, con los niveles que podemos pagar como organización, pero al mismo tiempo también nos permite saber si estamos siendo competitivos con lo que pasa afuera o no. Recordemos que es súper importante que la estructura de compensaciones siempre pueda estar alineada a los objetivos de la organización. Si yo construyo una estructura donde los niveles de cargo, donde las bandas salariales que tenga y donde las descripciones de cargo no responden al plan estratégico que tiene la organización, lo más probable es que no sea sostenible en el tiempo. Entonces, aquí es importante, cuando yo tengo, es tener estos 4 elementos, que son las descripciones, la matriz de puestos construida, poder compararlo con información de mercado, y al final que eso se transfiera a una estructura de compensaciones me permite tener equidad interna y me permite al mismo tiempo asegurarme que esa estructura que estoy armando sea competitiva de manera externa. Entonces, ¿cuál es la metodología que usamos, por ejemplo, en materia para definir este proceso integral de estructura de compensaciones? Primero, trabajamos toda la parte que es descripción de puestos, cuáles son las responsabilidades de esos roles, cuáles son las contribuciones que estas personas van a hacer a la organización, cuál es el impacto de su rol, cuál es el nivel de cargo, si van a tener equipo a cargo o no, qué tan complejos son las tareas que van a hacer. Y con eso se hace una evaluación de esos puestos con una metodología que tenemos que es con un puntaje, donde se mide el puntaje de cada puesto, cuál es el peso que tiene en la matriz de cargos, que es el siguiente paso o el output de este paso, que es donde se crea la matriz de puestos y definimos cuáles son los niveles jerárquicos que vamos a tener en la organización para cada vez que yo pueda contratar a alguien nuevo, sepa ese cargo en qué nivel se ubica y más adelante en qué banda salarial lo voy a ubicar. Entonces, creamos esa matriz de puestos y con esa matriz de puestos salimos al mercado a saber cuánto están pagando, por decir algo, por una analista administrativa o por una dirección de talento, o cuánto están pagando por un CTO o una coordinación financiera, por ejemplo, que son los roles que yo definí que tengo dentro de mi matriz de puestos. Salgo a mirar en el mercado cuánto están pagando organizaciones similares a mí y que estén en mi mismo mercado por ese nivel de cargos. Con eso empiezo a crear una escala salarial que me define en esos niveles de cargos cuáles van a ser las bandas que yo voy a tener para ese rol, desde el percentil 25 al 75, que ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos con Fermi. Pero esa creación de escala salarial me permite también tener como un ancho de banda para saber cómo puedo gestionar también y acompañar esos talentos a que se desarrollen y que puedan tener como escalas de compensación justas. Y el último paso, que también es muy importante, es poder crear una política de compensaciones. La política de compensaciones es clave porque permite que independientemente de quién esté liderando el área, las reglas del juego y como las políticas y decisiones que se vayan a tomar hacia adelante estén claras. ¿Cuándo vamos a subir salarios? ¿Con qué criterios se revisan los benchmarks salariales? ¿Cuáles son los factores para ubicar el salario de una persona o un colaborador en un punto determinado de la escala salarial, etcétera? Todo eso debe quedar por escrito en la política de compensaciones que permita gestionar eso de manera mucho más transparente y equitativa para todos los equipos. Y bueno, ¿cómo se construyen esos niveles de cargo? Esto es mucho más complejo que esto que les estamos compartiendo acá, pero para que puedan verlo de manera general, ¿qué determina el valor de un cargo?
qué se espera que traiga la persona a la posición, cuáles son como sus competencias y todo el conocimiento que trae, cuáles son los desafíos y tareas que deben ser resueltos en esa posición y al final cuáles van a ser las contribuciones y los resultados esperados de ese cargo. Con eso yo defino para dentro del sistema de evaluación de cargos por puntos, que es la metodología que usamos en materia, con eso defino cuál sería el nivel del cargo en la matriz de cargos de mi organización. Y la idea es entender roles que estén en responsabilidades, que tengan responsabilidades similares, puedan tener también remuneraciones similares, que sabemos que si tenemos perfiles que están en un nivel 5, 6, 7 de la organización, estén compensados similar a otros cargos que estén dentro de su mismo nivel. Entonces, esa es la idea de poder definir cuál es el nivel del cargo. Entonces, aquí queríamos compartirles también un ejemplo de una matriz de cargos por áreas. Entonces, por ejemplo, vemos que en el nivel, normalmente se manejan del nivel del 1 al 10. Se puede esto personalizar de acuerdo al tamaño de la organización. Hay organizaciones con las que trabajamos que tienen equipos muy grandes o equipos regionales que pueden tener hasta 12 o 14 niveles, pero normalmente es entre el 1 y el 10, los más comunes. Y ven que, por ejemplo, en el nivel 10 se ubican los CEOs o las gerencias generales o los roles pues, de direcciones ejecutivas, mientras que en el nivel 9, por ejemplo, ya están las direcciones de área o los cargos C-level, y en los cargos 8 es donde empezamos a ver, por ejemplo, las gerencias. Entonces aquí van viendo más o menos cómo se ubican dentro de las matrices de cargos dependiendo de lo que hablábamos ahorita, el impacto del cargo, si tienen equipo a cargo, si el perfil es muy técnico, es un perfil más operativo, de apoyo, o es una contribución individual que se especializó en cierto rol, o a partir del nivel 6, por ejemplo, es donde tenemos personas que ya tienen reportes, que le están, pues personas que están manejando y reportándoles directamente. Entonces aquí como para compartirles un poco ese resultado de la matriz de cargos que ya entonces entraría al siguiente paso que sería poder construir la escala salarial. Entonces, hasta aquí vimos el porqué y el cómo de una estructura salarial bien armada. Ahora le paso la palabra a Fernanda, que nos va a mostrar en más detalle cómo se construye una escala salarial y cómo esto se ve en la práctica con casos reales, matrices y decisiones estratégicas. Recuerden que cualquier duda o comentario que vayan teniendo nos la pueden ir poniendo en el chat. Entonces, Fermi, te cedo la palabra. Gracias, Lau. ¿Podemos pasar a la siguiente? A la siguiente, por favor. Ahí sí. Bueno, les voy a contar un poquito de un análisis práctico. Vamos a ver un ejemplo de cómo construir una escala salarial. Y esto es para que ustedes entiendan en profundidad cómo se hace, cuál es la metodología y cuál es la importancia de este paso a paso, ¿ok? Sobre todo para los que están directamente haciéndose cargo del área de gestión de compensaciones. Entonces, cuando ustedes encargan un estudio salarial o un benchmark salarial, tienen la información, ¿cierto?, del mercado. Pero esta información de mercado es una curva imperfecta, como ustedes pueden ver en el primer gráfico, donde ustedes van a ver distintos salarios de remuneración para distintos roles, ¿ya? Por lo tanto, para poder construir la escala salarial, lo que nosotros hacemos es tomar la información de mercado, que está dispersa y es imperfecta, y aplicamos una fórmula de regresión lineal para poder ajustar estas imperfecciones de mercado. Al aplicar, ¿cierto?, este método de regresión lineal, vamos a tener una recta eliminando todas estas imperfecciones y esa recta nos va a dar los puntos mínimos y máximos para nuestros niveles. Recuerdan que Lau recién les explicó que hay que pesar los cargos para saber cuántos niveles tenemos. Ok, entonces por un lado vamos a tener nuestros niveles de nuestra matriz interna, que van a ir del 1 al 10 o del 1 al 12, por ejemplo, pero para determinar en qué punto mínimo y máximo de ese nivel yo me debo mover en términos de remuneración, voy a traer esta información de mercado con esta regresión lineal para poder utilizarla. Y aquí nos pasamos a la gráfica número 3, donde vemos la progresión y definición de estas bandas que se genera con la matriz más la información de mercado. Y por lo tanto, ustedes van a poder ver que para cada banda voy a tener un punto mínimo, un punto máximo y un punto medio. Y finalmente voy a terminar generando mis bandas salariales por nivel.
Entonces, para cada nivel, yo sé que voy a mover dentro de cierto rango. Entonces, como cuando les decía Lau, vamos a contratar una nueva persona que se suma al equipo y vamos a decir que es un analista de marketing, por ejemplo, que corresponde a un nivel 5. Por lo tanto, yo voy a ir a mi escala salarial y voy a mirar mi nivel 5, en qué punto termina y en qué punto empieza, ¿cierto? Y en ese rango me voy a mover, por ejemplo, para hacer una oferta de reclutamiento, considerando también que es súper importante que ustedes pueden dividir estos niveles en quintiles y definir en su política de compensaciones que para los cargos de entry level que ustedes acaban de contratar se van a mover siempre en el primer o segundo quintil del nivel que corresponde a esa posición, ¿sí? Entonces, esta escala salarial, digamos que va a ser como su brújula para que ustedes puedan tomar las decisiones más adecuadas con la data actualizada de mercado que ustedes tienen, más la información de sus niveles, y puedan generar esta competitividad externa y esta equidad interna que necesitamos dentro de la organización para poder retener a nuestro talento. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan súper presente en sus áreas de recursos humanos y gestión de compensaciones? Que necesitamos tener información sobre cómo nos estamos moviendo con respecto al mercado, cómo está mi empresa, cómo están mis posiciones con respecto al mercado. Y nosotros acá utilizamos esta metodología que comparamos cada ocupante de cargo de nuestros clientes cuando nos encargan los benchmarks salariales para poder comparar a ese ocupante de cargo con respecto a la información de mercado. Entonces tenemos posiciones que se mueven en línea con el mercado, que están bajo mercado, muy bajo mercado, sobremercado y muy sobremercado cuando ya se paga más del 20% promedio para esa posición. ¿Cómo nos comparamos y con qué nos comparamos? Esto es súper importante, ¿ya? Hace poco terminé un estudio salarial para una organización que me decía, tenía la percepción de que estábamos mal, pero no pensé que estábamos tan mal. Entonces le pregunto a mi cliente, ¿con qué te estás comparando? Me dice, no, me comparo con percentil 25 en mercado, siendo una organización muy grande que uno hubiese pensado que tenían una política un poco más competitiva de compensaciones. Entonces, es importante que como equipo de recursos humanos podamos definir con quién nos vamos a comparar. Misma industria, mismo sector, mismo nivel de venta, mismo nivel de recaudación, en el caso que sea una ONG, que tengan organizaciones o empresas con estructura salarial definida y tener súper claro a dónde se me van las personas y de dónde me gustaría a mí como empresa atraer a ese talento. Por lo tanto, así yo armo mi grupo comparador y defino con quién me voy a comparar y utilizo, ¿cierto? Estos percentiles, estos rangos, perdón, para que ustedes puedan tener más o menos una noción de cómo están con respecto al mercado. Una vez que ustedes tienen súper claro cómo están pagando a la gente que trabaja con ustedes, hay otro factor que es súper importante de considerar, que es el desempeño, ¿ya? Y acá con Lau les queríamos mostrar esta tablita que a mí me parece muy útil para poder tomar decisiones con mayor información. Entonces, ¿qué pasa? Logro, ¿cierto?, generar mi escala salarial, logro saber en qué posición está cada uno de los ocupantes de cargo y también logro tener la información de cómo está su desempeño. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ocupante de cargo que según el último estudio salarial que ustedes compren, ¿cierto?, o que obtengan, esa persona esté muy bajo mercado, o sea, muy mal pagada, y yo por el otro lado sé que esa misma persona tiene un alto desempeño en mi matriz que tengo acá, en este cuadrante, me voy a ubicar en el superior izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una persona con muy bajo mercado, o sea, que le estoy pagando muy mal con respecto al promedio de mercado y que tiene un buen desempeño. Por lo tanto, es alguien que yo no quiero que se me vaya de la organización o de la empresa. Es un talento que yo quiero retener. Por lo tanto, el incremento salarial para esa persona debería ser mucho más alto que para una persona que tengo ubicada en el cuadrante rojo, que tengo abajo a la derecha, em, porque esta es una posición que está muy sobrepagada con respecto al mercado y que tiene un bajo desempeño. Entonces, como nuestros presupuestos, nuestros budgets no son infinitos en el área de compensaciones en ninguna empresa, tenemos que tratar de enfocar esos presupuestos y esos incrementos salariales considerando estos dos factores. Entonces,
intentar enfocarme en las personas que yo sé que están mal pagadas con respecto al mercado y que tienen un buen desempeño dentro de mi organización. Entonces, esta es una muy buena herramienta cuando ya tenemos la data disponible para poder tomar buenas decisiones dentro de la empresa. Bueno, y acá ponemos, ya esto es más, un poco más general, creo que ya lo conversamos al inicio de la presentación. ¿Por qué es importante tener esta estructura salarial? Porque nos va a ayudar a manejar mejor las compensaciones, a generar esta percepción de equidad internamente dentro de la organización. Tenemos que tener la capacidad, obviamente, de poder comunicar también dentro de nuestra organización y también fuera, cuando salimos a buscar posiciones, que tenemos una estructura salarial competitiva. Nos va a ayudar a gestionar el talento de mejor manera porque esto va a ser una herramienta que nos va a ayudar a retener ese talento que tanto nos costó contratar. Nos va a ayudar en el proceso de reclutamiento y selección y contratación porque la escala te va a dar claridad de a qué nivel llega esa posición y cuánto deberías ofertar a esa posición, en qué rangos te debes mover. Por lo tanto, facilita mucho estas decisiones de contratación al inicio del proceso del ciclo de vida de un trabajador. Te ayuda a tomar decisiones de carrera, te ayuda, obviamente, a los planes de sucesión y también a hacer análisis organizacional para entender dónde se ubica ese colaborador, ¿sí? Con respecto a mercado y con respecto a desempeño dentro de tu empresa. Entonces, la verdad que es una herramienta muy, muy importante y ojalá que ustedes la puedan utilizar. Quiero pasar a otro tema y acá les quiero dar un ejemplo más concreto de un caso que se hizo hace varios años atrás, es el estudio de Michael Sturman. Este estudio se hizo en Estados Unidos y lo que se hace acá es sacar una muestra, ¿cierto?, de trabajadores que se les aplica un formato de gestión de compensaciones distinto para tratar de comprobar cómo nosotros como seres humanos nos incentivamos más, ¿cierto? Y la hipótesis acá era comprobar si es que efectivamente pagar más es lo mismo que incentivar más. ¿Y qué nos trae como resultado este estudio? Que la verdad que me encanta compartirlo con ustedes porque creo que es súper útil y muy concreto. Y es que las personas, no siempre porque les pagues más, tú vas a lograr como empresa un mayor incentivo. Por lo tanto, tú como empresa tienes que tratar de llegar a ese punto de equilibrio, como área de recursos humanos, a ese punto de equilibrio en que ese costo de pagar más efectivamente se vea reflejado en un incremento de rentabilidad, ¿sí? Y que no sea solamente un costo para tu empresa y que tú no veas el resultado. Entonces, me gustaría quizás pasar, Lau, a la siguiente lámina para que podamos mostrar un poquito cómo se hizo este estudio y cuál fue el resultado. Ustedes van a ver acá en este gráfico que tenemos tres escenarios, ¿cierto? El primer escenario donde tenemos un incremento salarial lineal, ¿ya? O sea, incrementamos el salario de manera pareja, ¿cierto? En un cierto porcentaje que era más, en este caso lo hicieron más, un incremento superior a lo que el mercado ofrecía. Entonces, si el mercado ofrecía un incremento salarial del 2%, en el estudio se ofrece un incremento salarial del 3%, ¿sí? Ese incremento salarial trae un incremento de costo del 10% para la organización, ¿ya? Y cuando se mide el rendimiento de ese grupo de trabajadores que recibe este incremento salarial, nos damos cuenta que solamente hay un incremento de rendimiento de un 2,3%, ¿ya? Habiendo hecho un gran esfuerzo la empresa por hacer este incremento salarial lineal. Después se hace un segundo caso, ¿sí? Un segundo escenario, donde se mantiene este 3% de gasto, por decirlo así, pero se vincula, en vez de un incremento salarial lineal, se vincula un bono que está relacionado con desempeño, ¿ya? Y en este caso, seguimos con un costo del 10% para la empresa, pero vemos que el rendimiento de ese grupo de trabajadores pasa de un 2,3% a un 16%, ¿ya? Que es muchísimo más alto. O sea, se quintuplica, incluso más. Y acá vemos un tercer escenario, que es donde se mezcla el incremento salarial, se decide gastar la misma cantidad de dinero, pero a través de un incremento salarial y a través de un bono.
y vemos que el rendimiento de ese grupo de personas aumenta a un 19%. Entonces, qué es lo que este estudio nos demuestra a nosotros como área de recursos humanos? Que no, uno, que no hay una receta única y que tenemos que tratar de buscar este equilibrio y tratar de medir efectivamente que cuando decidamos generar un incremento en el salario, hay distintas fórmulas, ¿ya? Y este es un muy buen caso donde se demuestra que cuando se hace un mix, ¿cierto?, del incremento salarial más el bono por desempeño, las personas tienden a movilizarse mucho más y a generar un mayor rendimiento en sus puestos de trabajo, ¿ya? Lo podemos conversar este ejemplo al final de la reunión. Pero es importante destacar que no hay una receta única en recursos humanos, en el área de compensaciones tampoco, y es muy importante que ustedes como gestores de compensación y líderes de área de recursos humanos entiendan primero cuál es el propósito de su organización o de su empresa. Y en línea con ese propósito, ustedes puedan desarrollar una política de compensaciones que se ajuste a lo que ustedes necesitan. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes son una fábrica y tienen una línea de operación, ¿cierto? Claramente no van a ir a definir en su política de compensaciones la flexibilidad como parte de sus beneficios, porque no van a poder entregar trabajador que está en la línea de producción flexibilidad de horario, pero sí le van a poder entregar beneficios de almuerzo, beneficios de transporte, seguro de accidente, seguro de vida. ¿Sí? Si ustedes son una empresa o una organización que tiene producción, pueden generar un bono de producción. Si ustedes tienen venta, pueden generar comisiones como parte de poder incrementar los salarios y de transformarse con una política de compensaciones más atractiva para las personas que están ocupando esas posiciones. Entonces, no hay una receta única, es muy importante que tengan en cuenta el propósito de su organización y que ese propósito se viva a través de la política de compensación. Pasemos, Lau, si quieres, aquí a la siguiente. Entonces, vuelvo a retomar un poco en tema de política de compensación. ¿Cuál es el impacto que ustedes van a tener con la política? Que van a poder garantizar la equidad interna, esta percepción de que yo hago A y me pagan por A lo mismo que a mi compañero que hace A. Y también que el colaborador entienda que la empresa se está preocupando por tener información actualizada semestralmente, por ejemplo, y que va a ser competitivo o que hay un compromiso con la competitividad dentro de la industria en la cual ustedes están trabajando. Va a ayudar a potenciar el desempeño de las personas, que es lo que recién acabamos de conversar en este ejemplo, de que va a haber, ¿cierto?, una organización que se va a preocupar de mi desempeño, de cómo yo aporto a la organización y cómo la organización me retribuye ese aporte. Va a haber una mejora en la alineación de los objetivos organizacionales. Es súper importante que las personas entiendan cuál es su objetivo individual, su objetivo de equipo, y que ese cumplimiento de esos objetivos está asociado a cosas bastante concretas para que ellos vean y digan, bueno, este fue mi granito de arena que yo aporté, por lo tanto, a fin de año tengo un bono de desempeño, por ejemplo, asociado a estos objetivos que pueden ser individuales, grupales, de equipo y de toda la organización. Te va a ayudar la política también a promover el desarrollo y crecimiento dentro de la empresa. Claramente, tener tus niveles de cargo definidos, entender el desarrollo de carrera de cada persona, te va a ayudar mucho a tomar decisiones con más información y con más data con respecto al desempeño de cada uno y te va a ayudar también a generar confianza y sentido de pertenencia con la organización. Hay un montón de personas que a veces renuncian a sus cargos no solo por clima, que es un tema importante, y no solo porque a veces no se dan las oportunidades de desarrollo de carrera, sino que también dejan las organizaciones porque sienten que no están siendo bien pagados. Y eso es una percepción. Y es importante que nosotros nos hagamos cargo como equipos de recursos humanos de cómo abordamos estas percepciones y cómo trabajamos estas percepciones para poder asegurarnos de poder retener ese talento que tanto trabajo a veces nos cuesta contratar. Bueno, llegamos al final de la presentación. La idea acá es poder conversar con ustedes si alguno tiene alguna duda con respecto a las estructuras salariales o al benchmark salarial, o quiere recibir algún consejo del lado o mío o lo que quieran comentar.
Por favor, este es el espacio. No sé si hay alguna pregunta ahí en el chat. No, Ferni, en el chat no tenemos ninguna pregunta, pero si alguien tiene alguna pregunta para hacer, eh, gracias, Victoria. Espérame que creo que acá acaba de llegar una pregunta. De Jimena Espitia, dice, entendiendo que por niveles habrá políticas de compensación, ¿tienen algunas sugerencias para aplicar? Sí, la política de compensación, Jimena, gracias por tu pregunta, es generalmente solo una, ¿ya? En algunos casos hay políticas de compensaciones en empresas multinacionales, donde hay regiones muy distintas con gestión de compensaciones muy distintas y realidades muy distintas que hay grandes variaciones, pero en general es una sola política y lo que se define dentro de esa política, por ejemplo, es que tú podrías decir, para los niveles más altos dentro de mi organización, donde yo considero que están mis cargos claves, por ejemplo, me voy a comparar con percentil 75 en vez de con promedio de mercado. Esa podría ser parte de la definición de tu política, pero tiene que ver, obviamente, con el propósito de tu organización y con tu negocio. También hay otras organizaciones o empresas que definen en la política de compensación que no va a haber ninguna diferencia por nivel, ¿sí? Y que a todos los niveles los vamos a comparar con promedio de mercado, ¿sí? O al revés, podríamos encontrarnos con empresas donde los niveles de más abajo estén muy mal pagados y es ahí donde tú tengas la fuga de personas o de talento y tú definas como parte de tu política tener una política mucho más agresiva en los niveles de menor responsabilidad para que esa mano de obra no se te vaya. Y eso se ve mucho en organizaciones o empresas industriales, donde hay mucha mano de obra y donde hay mucha a veces pelea porque no hay mano de obra y no hay talento disponible para esos niveles. ¿Qué pasa? Ahí hay otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando la Sí, organización es pequeña y no hay equipo de recursos humanos? Bueno, gracias Fernanda por tu pregunta. A ver, es complejo cuando no hay nadie, absolutamente nadie de recursos humanos en la organización. Ahora, cuando las organizaciones son pequeñas, es más fácil administrar la compensación, pero sí tiene que haber una administración de compensaciones. Recordemos que las organizaciones pequeñas y las pymes son el motor de los ecosistemas y de distintas industrias. Independiente de la industria, la pyme o la organización pequeña se replica mucho y son organizaciones que necesitan talento, necesitan atraer talento y retener talento. Entonces, es importante que si no hay un área de recursos humanos, se puedan apoyar en consultores externos, por ejemplo, que los puedan apoyar con alguna política de compensaciones, con la estructura salarial, y que traten de apoyarse en información externa para poder ir de a poquito desarrollando también una estructura adecuada al tamaño de su organización. ujú. Ferni, tenemos una más de Aranza que dice, los estudios de mercado también consideran el costo de vida en la ciudad en donde se elabora. Gracias por la pregunta, Aranza. En general, los estudios de mercado generales, cuando hacemos un estudio general en un mercado, como México, Colombia, definimos un mercado como un país, levantamos data de todas las regiones, ¿sí? Cuando tenemos un cliente, por ejemplo, que especifica que necesita poner filtro de región o de estado, nosotros aplicamos ese tipo de filtros para que ustedes puedan ver la diferencia. Efectivamente, en el estudio que acabamos de hacer hace poquito con una empresa mexicana, con más de 17.000 datos salariales dentro de México, pudimos ver que hay estados que están sobre el promedio, por decirlo así, y otros estados como Chiapas, Oaxaca, que está bajo el promedio de mercado. Entonces, esta es una muy buena pregunta. ¿El tema geográfico afecta a los benchmarks salariales? Sí, en algunos países más que en otros, de todas maneras. Y sí, es algo que consideramos cuando es necesario. Ujú. Y nos escribe una pregunta más Génesis Orellana. ¿Cómo recomiendan que se puede buscar los rangos salariales de otras empresas o sector? Porque en la TAM no hay mucha data disponible y que sea confiable. Bueno, Génesis, nosotros en materia nos dedicamos a hacer estudios salariales para Latinoamérica. Tenemos estudios que son gratuitos
que si ustedes quisieran participar, solamente tienen que entregar su información salarial como empresa y les llega un link gratuito a nuestro estudio de compensación. Hay mucha información en el ambiente, digámoslo así, pero muchas veces hay que tener cuidado porque si tú eres una empresa que recauda menos de $1 millón, no puedes ir a compararte con los salarios de empresas que recaudan sobre $50 millones, porque no es comparable tu estructura salarial. Entonces, creo que lo primero es identificar la industria que quieres ver, la zona geográfica o el país. Y tercero, ¿cuál es el propósito de tu organización y cuál es el tamaño de tu organización? Para que sea ese dato confiable y te sirva. Ujú. Ferni, tenemos una pregunta más de manera anónima. ¿Hay alguna página gratuita donde se puedan consultar las escalas salariales en Bogotá, en Colombia? No, ¿Cómo? no está ahí, sino que es anónima. ¿Hay alguna página Ah, gratuita donde se puedan consultar las escalas salariales en Bogotá, Colombia? gratuita, desconozco, Lau. No sé si tú conoces alguna gratuita. Gratuita, pues está Indeed, realmente que es como la que, o Glassdoor, que te Sí, permite ver como Glassdoor. algunos Mm, salarios, pero Glassdoor pues no tiene como tanta base de datos de Colombia, la verdad, y no mm. tiene como, entonces si tú le empiezas a hacer como varios filtros, ya te dice como que la data no está disponible, porque ellos realmente tienen como un foco muy fuerte, es como en data de Estados Unidos. Michael Page también, pues que es un headhunter también de los muy, muy grandes. Normalmente saca también estudios, pues como públicos que también se pueden ver ahí anuales, pero no sé qué tan específicos sean para el sector que tú lo requieras, pero ellos también tienen como data que está Mm. disponible de manera gratuita. Sí, en general, bueno, Glassdoor tiene harta data, pero es lo que dice Lau. Cuando haces el filtro por país, es un poquito más complejo entender esa data y a veces no es tan confiable. De todas maneras, desde Materia nosotros tenemos data salarial gratuita en nuestra página web para los que participan en nuestros estudios y ahí también puedes ver un poco de información sobre tendencias de mercado también en Colombia. Ujú. Ferni, tenemos una pregunta de Sácil. ¿Qué sugerencias tienen para empresas que compiten con salarios y beneficios internacionales? ¿Qué sugerencia tenemos para empresas que compiten con salarios y beneficios internacionales? Bueno, que se comparen con quienes están compitiendo directamente. O sea, esa es la primera sugerencia. Si ustedes están compitiendo, son una ONG, por ejemplo, una empresa a nivel global, multinacional, su grupo comparador tiene que ser con esos, de las mismas características en términos de tamaño y ubicación geográfica. Y ahí, ojo, que es súper importante, cuando a ustedes les toca manejar estructuras salariales en distintos países, ustedes, por ejemplo, pueden tener una estructura salarial, pero pueden tener por costo por país definido, que si, por ejemplo, te cambias del país, cambias a una persona del país A al país B, sigue el mismo nivel, sigue la misma posición, pero se va a un país o a una zona geográfica que tiene un costo de vida un 30% más alto. Por lo tanto, lo que puedes hacer es que en tu política tengas definido y tengas mapeado, pesado, calculado cuál es el porcentaje adicional en que le vas a subir ese salario. A pesar de que no cambie de posición, a pesar de que el trabajo sea el mismo, pero hay un costo de vida mayor y si la empresa se quiere hacer cargo de eso, porque es un talento que quieres mover a una región que es mucho más cara, puedas incorporar eso en un aumento salarial, que sea asociado al movimiento de país, por ejemplo. Tenemos otra pregunta de Jimena que nos dice, ¿nos podrían explicar un poco cuáles son las métricas que se pueden, un poco en más detalle, cuáles son las métricas que se usan para definir el nivel de cada cargo dentro de la empresa? Para definir los niveles de cada cargo, usamos un sistema de puntuación. Evaluamos cada posición junto con los gerentes de recursos humanos o los líderes del área de recursos humanos y pesamos distintos factores como responsabilidad, impacto del rol, conocimiento, experiencia, y hay un montón de preguntas como un cuestionario donde se junta el especialista de materia, ¿cierto?, con el gerente de recursos humanos de la empresa y se va evaluando posición por posición. Esto te da un puntaje y ese puntaje se traduce en un nivel de cargo. Entonces, cuando se termina el ejercicio, que a veces dura 3, 4, 5 horas, dependiendo de la cantidad de cargos que tenga la empresa,
El resultado es la matriz de cargo. Ujú. Gracias, Fanny. Tenemos tres preguntas más, yo creo que para ir cerrando el espacio. ¿Consideran que podemos tener apoyo de inteligencia artificial para saber si tenemos rangos salariales competitivos? A ver, mi respuesta a eso en general es que todos los equipos de recursos humanos a estas alturas ya deberíamos tener conocimientos sobre inteligencia artificial y cómo utilizarla en nuestro trabajo, no solo en compensaciones, sino que en todos los procesos de recursos humanos. Tenemos que ir capacitándonos con respecto a la inteligencia artificial. De todas maneras, la inteligencia artificial te va a servir, te va a dar data limitada, pero por lo menos te va a dar un rango, una idea de qué podría estar pasando en algunos mercados. No va a ser información específica, claramente, ni tan real, porque va a ser muy difícil como que la inteligencia artificial en esta etapa, digo, no digo que no vaya a ocurrir, pero en esta etapa en la que estamos hoy, tú puedas aplicar todos los filtros que necesites para ver un benchmark salarial, como zona geográfica, tipo de organización, etcétera, pero sí te puede ayudar y sí es una herramienta que pudiesen utilizar. Ujú, perfecto. Y otra pregunta que tenemos es, con la tendencia de trabajo remoto, hay ciertos perfiles de puesto haciendo lo mismo en distintas zonas geográficas. Ya han mencionado que sí toman en cuenta la zona geográfica, pero ¿hay algún rango porcentual en el que han visto que se mueven las diferencias salariales de ese mismo puesto en diferentes zonas geográficas? Gracias, Elena, por tu pregunta. Sí, hay rangos porcentuales, pero va a depender del país donde estemos haciendo el levantamiento de información. El resultado. Entonces, por ejemplo, en el estudio que hicimos hace poco acá en México, las regiones o estados con diferencias salariales importantes es Nuevo León, Ciudad de México, de las más altas, de las mejores pagadoras, y Chiapas y Oaxaca, de las más bajitas. Específicamente el porcentaje, sí, tenemos idea del promedio de diferencia, pero como te digo, ese porcentaje va a variar dependiendo del país donde hagamos el estudio y la zona geográfica que estemos levantando. Pero claro, lo hacemos y sí tenemos esa data. Perfecto. Y en cuanto a las compensaciones a aplicar, ¿cuáles sugieres que podríamos evaluar para aplicar a empresas de tecnología? En cuanto a las compensaciones a aplicar. Ah, ya, a los componentes de pago, me imagino que era la pregunta, Jimena. Ujú. A ver, de tecnología es la industria que yo creo que va a ser como el rey en términos salariales durante el 2025, 2026 y quizás 2027. De los benchmarks que nosotros hemos hecho, digamos que tecnología, el área tech es donde hay mejores salarios o van a haber mejores salarios. Esa es como un poco la proyección. Por lo tanto, como si tú trabajas, Jimena, en tecnología, vas a tener que estar bien activa, porque yo creo que va a haber mucha lucha por talento y es importante ahí entender qué componentes de pago vas a aplicar en tus compensaciones y no solo los componentes de pago, sino que empecemos a pensar en el total package, en el total reward, en cuáles son los componentes de pago, ¿cierto? Sueldo base, pagos garantizados que no están asociados a desempeño, como un treceavo sueldo, un aguinaldo, pagos variables que están asociados a desempeño, bonos de producción, comisiones, bonos por desempeño. Obviamente cada bono tiene que tener relación, si este caso es una empresa de tecnología, con tecnología, y los beneficios, que es súper importante y a veces se nos olvidan. Hay personas que a veces no tienen tema con los salarios, que están súper contentas, pero no están contentas con los beneficios. Y cualquier beneficio que impacte a mi calidad de vida es un must hoy. Entonces hay que empezar a incorporar eso en nuestra gestión de compensaciones como un componente de pago más de la gestión de compensaciones Mm. para el área, para empresas de tecnología y para todo tipo de empresas. Súper, Fermi, gracias. Bueno, ahí gracias a todos por las preguntas, por la participación. Ahí les acabamos también de dejar nuestros datos de contacto, los de Fernanda y los míos, en caso de que requieran más información de lo que hacemos en materia o si les interesaría participar del estudio que estamos haciendo levantando data de ustedes para obtener más información del estudio del benchmark que tenemos gratuito. Ahí les dejamos nuestros datos para que nos escriban.
Cas, te pasamos nuevamente a ti para que puedas cerrar el espacio, pero gracias a todos por la participación y nuevamente a Sistema B por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Con esto llegamos al cierre del webinar. A nombre de Sistema B queremos darle las gracias a Lau, a Fer, a todo el equipo de materia por este increíble webinar de impacto y a todos ustedes también por su tiempo y por hacer espacio, ¿no? para estos temas. Los invitamos a estar al pendiente de las redes de tanto de materia como de Sistema de México para el próximo webinar, próximos eventos que podamos tener y les compartimos más información pronto. Que tengan un muy bonito día. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias. Adiós. Gracias, que estén muy bien. Gracias a todos.